Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes son las promesas que el Señor... Una vez más, hermanos, le doy gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da para estar ante ustedes en esta mañana, para exponer su palabra. Y también a todos aquellos quienes de una manera u otra tuvieron la responsabilidad de extenderme la invitación para estar con ustedes en esta ocasión, para exponer el tema que se me ha asignado. Antes de entrar al tema de esta mañana, quiero decir varias cosas. Número 1, yo no me presento ante ustedes como una persona que es perfecta. Lo dije el día de ayer y lo vuelvo a repetir hoy este día de la misma manera, sino que me paro ante ustedes, ni tampoco me paro ante ustedes como un juez, que estoy para apuntar dedos hacia aquellos los cuales han hecho errores en su vida, sino que estoy aquí ante ustedes solamente como un pregonero del juez. El juez que el Señor o que Dios ha designado para que sea juez de todos vivos y muertos. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, nos dice quién es este juez que Dios ha designado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, aún también nos dicen quién es este juez. Este juez, claro que es nuestro Señor Jesucristo, y Él juzga con su palabra, y es la que pienso y creo y voy a tratar de presentar hoy en esta mañana, para que así todos nosotros entendamos concerniente al tema que se me ha asignado en esta mañana. Le voy a suplicar que los hermanos que están atrás hablando, hermanos, están perturbando. Se oye todo hasta adentro. Vengo ante ustedes, como dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo 24, de la siguiente manera. Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. En otras palabras, la palabra del Señor nos da autoridad a nosotros para que podamos juzgar en aspectos que están delante de nosotros, aspectos que son importantes y que necesitan nuestra atención, para que así nosotros podamos juzgar correctamente. Y el juicio que le damos a aquello lo cual está delante de nosotros debe ser un juicio que sea justo delante de Dios. Y claro que este juicio es aquel el cual se presenta con evidencias para que nosotros podamos ver aquello lo cual está en error. Habiendo dicho esto, entonces, le ruego que por favor me acompañen a Dios en una oración. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos presenta de poder estar ante usted, eterno Dios. Le suplico, Padre bendito, que usted me ayude en esta mañana para poder exponer aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente y corazón a través de la investigación y a través del estudio, eterno Dios, que ha hecho concerniente su palabra. Padre eterno, le ruego pues que me ayude para que lo pueda exponer de una manera, Padre eterno, sencilla, de una manera, eterno Dios, en la cual no existan dudas en nuestra mente, sino que todo se aclare, y que así, eterno Dios, si acaso su palabra cae en mente y corazón de aquellos quienes en esta mañana se encuentran entre nosotros
y que ella, eterno Dios, habrá de redarguir y habrá de ver respondencia, eterno Dios, en una forma de arrepentimiento. Le ruego pues, Padre Santo, que su palabra haga su trabajo y así se manifieste. Una vez más, eterno Dios, le ruego por este servidor suyo. Usted bien sabe, eterno Dios, mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Eterno Padre, le doy gracias porque se digna, eterno Dios, a usar a este siervo en esta mañana para exponer su palabra. Y le ruego pues que me ayude, eterno Dios, para que así el espíritu de amor se pueda manifestar, eterno Dios, y para que así, Padre bendito, al final de todo, se pueda ver claramente, eterno Padre, dicho amor de parte suya, eterno Dios, extendiendo sus brazos hacia todos aquellos, eterno Dios, quienes quieren seguirle, quienes quieren hacer el trabajo, eterno Padre, que usted les ha establecido. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto, eterno Dios. Amén. Amén. El día de ayer, hermanos, estuve hablando concerniente a las raíces y motivos en por qué existen los cambios de adoración en nuestro tiempo presente. Estuvimos viendo varios ejemplos del Antiguo Testamento y aún también ejemplos del Nuevo Testamento, en donde nosotros pudimos ver claramente que la palabra del Señor nos enseña que las innovaciones o los cambios dentro de la oración no solamente se están viendo en nuestros días, sino que también se vieron en aquellos entonces. Hoy, esta mañana, voy a ser más específico concerniente a cambios que están ocurriendo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y es menester, hermanos, que yo voy a leer algunas cosas que tengo a mi posición y voy también a describir ciertas cosas, pero cuando llegue a ese punto entonces lo aclararé más concerniente a lo que voy a decir. En primer lugar, quiero hablar sobre los diseños que Dios ha establecido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver de que la palabra del Señor nos enseña que Dios ha establecido diseños o modelos para cada cosa a la cual nosotros en la actualidad nos hemos envuelto. No tengo tiempo para nombrar todos los diseños o todos los modelos que el Señor ha establecido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, quiero nombrar algunos, los cuales yo pienso que son de suma importancia, porque de ellos son en los cuales en nuestro tiempo se ha desviado, se ha descarriado el pueblo de Dios. Dios, al establecer varias cosas, Él nos ha aclarado que así es como Él lo quiere. Y como se dijo ayer en uno de los temas que se expuso, de que Dios no está para negociar con nosotros los seres humanos. Lo que Dios dice, eso es lo que se habrá de establecer. Cuando Dios sube a Moisés al monte para explicarle sobre ciertos asuntos que Él quería que Él desarrollara, miramos nosotros que Dios le da el diseño, el patrón concerniente al tabernáculo que Él había de establecer. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, y aún también versículo 40, del mismo capítulo de Éxodo, miramos nosotros en donde Dios claramente le dice a Moisés que Él había de construir el tabernáculo conforme al diseño, al patrón, al modelo que Él le había enseñado. Y de ese diseño, de ese modelo, no podía Él apartarse. Claramente miramos nosotros que desde ese momento en adelante, Dios está estableciendo en la mente no únicamente de Moisés y de todos aquellos quienes se les predicó y se les enseñó este diseño, este modelo, concerniente a la oración verdadera que Dios había de exigir de cada uno de ellos, sino que también viene a manifestar la importancia de la verdadera adoración para el cristiano en nuestra época. Si así no fuese, entonces el Espíritu Santo no hubiera aclarado estas palabras en Hebreos capítulo 8, versículo 4 en adelante, que el diseño o el patrón que se estableció concerniente al tabernáculo era necesario para que nosotros ahora entendiésemos en la manera en cómo deberíamos y cómo debemos de adorar a Dios. Lo vuelve a repetir en Hebreos capítulo 9 y versículo 8 y 9 de la misma manera. Solo que el patrón y el diseño concerniente a la verdadera
adoración hacia Dios, Dios la estableció. Pero también miramos nosotros que dentro de ese diseño, o más bien aparte, miramos nosotros que Dios también establece otros diseños, otros patrones. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y versículo 24 en adelante, según leemos nosotros allí en donde Dios dice que el hombre había dejado a su padre y a su madre y se había de unir a su mujer, a su esposa. El diseño que Dios establece en ese momento concerniente al matrimonio, nuestro Señor Jesucristo lo explica aún más adecuadamente en Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante, cuando los fariseos querían atrapar a nuestro Señor Jesucristo concerniente a la cuestión del matrimonio. Y nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos que no han escuchado lo que se dijo desde el principio, que Dios creó a hombre y a mujer y los vino a unir a una sola carne. Dice, y lo que Dios ha unido en una sola carne, el hombre jamás lo puede separar, dando a entender el modelo que Dios había establecido para el matrimonio. Sin embargo, miramos nosotros, y voy a hablar un poquito de esto porque no es lo que voy a hablar en esta mañana, pero para que miremos nosotros el cambio que se ha hecho concerniente a esto. Sin embargo, miramos nosotros que a través de los años el matrimonio se ha cambiado no conforme a como Dios lo ha querido, sino como al hombre lo ha manifestado. Y miramos nosotros que en la actualidad el matrimonio ya se ha cambiado demasiado. Ahora podemos nosotros escuchar por la radio, podemos nosotros leer por los periódicos en donde ya el matrimonio se ha cambiado, en donde ya el hombre se puede casar con su mismo sexo. Se le nombra matrimonio del mismo sexo. A lo menos yo en Génesis capítulo 2 no miro en donde Dios viene a crearle a Adán a un Juan, sino que yo miro en donde Dios viene a sacar de la costilla del hombre a una mujer para que se una con ella. Y miramos nosotros también que a través de los años ya el divorcio se viene a manifestar como algo muy corriente. Y miramos nosotros en donde esto se lleva a cabo. Sin embargo, miramos nosotros que la ley de Dios es cierta y es verdad. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, ahí Dios nos dice a nosotros que la única manera en cómo el hombre puede dejar a su mujer es por causa de fornicación. En Marcos capítulo 10 y versículo 11 y 12 nos dice que el hombre que dejara a su mujer y la mujer entonces dejada y se casare, comete adulterio. La mujer que dejara a su hombre y el hombre entonces dejado, comete adulterio. En Lucas capítulo 16 y versículo 18 nos dice de la misma manera. Sin embargo, hoy en día hay personas que no les interesa lo que Dios dice. Hay personas que ni aún predican de esto del púlpito porque no les interesa, porque la mayoría del mundo en la actualidad está envuelto en semejante situación. Viven en un tiempo de adulterio, pero son modelos, son diseños que Dios ha establecido y que nosotros debemos de respetar. Lo que Dios ha establecido, hermanos, es lo cual se debe llevar a cabo. Y concerniente de esto quiero hablar un poco sobre la inmutabilidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 4 que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Números capítulo 23 y versículo 19 en adelante dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, jamás puede ser revocado, es decir, no puede cambiarse. Y todo esto lo entendieron los hombres de la antigüedad, tanto los pobres en conocimiento como los sabios en conocimiento. Un hombre sabio llamado Salomón, al escribir su libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 14, dice, ahora entiendo de lo que Dios ha hablado tiene que ser perfecto. Lo que Dios ha dicho no se le puede añadir ni se le puede quitar. Dice, lo que Dios ha establecido lo ha hecho de esta manera para que todo hombre le tema. Un hombre llamado Job, en Job capítulo 23 y versículo 13 dice, ¿cambiará Dios lo que ha dicho? ¿Podrá el hombre cambiar la mente de Dios en lo que ha manifestado? Nosotros no estamos para cambiar lo que Dios ha dicho, únicamente vivimos en este mundo para obedecer lo que el Señor nos ha demostrado.
En Dios no hay variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios ya ha sido acristolada. Proverbios o Salmos capítulo 18 y versículo 30. Por lo tanto, si la palabra de Dios ya ha sido probada, entonces en Salmo capítulo 19, versículo 7 dice que la ley de Dios es perfecta. Si la palabra de Dios ha sido probada, entonces tiene que ser perfecta. Y dicho, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es perfecta. Por lo tanto, en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice, no se le debe de quitar y no se le debe de añadir. Moisés hablándole al pueblo de Israel y explicándole por segunda vez la ley de Dios, en Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, dice que a la palabra de Dios, la cual él ha hablado y había hablado anteriormente, no se le debe de añadir y no se le debe de quitar. En capítulo 12, versículo 32, le está hablando al pueblo de Israel y le dice que ellos no tienen negocio de cambiar lo que Dios les ha dado. Ellos no tienen el derecho de cambiar lo que Dios les ha manifestado. Únicamente que ellos deben de seguir lo que Dios les había manifestado a ellos. Y ya tenemos ejemplo, como Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que lo que se fue escrito anteriormente se escribió para nuestro ejemplo, en donde los israelitas no vinieron a obedecer lo que Dios les manifestó, sino que ellos desobedecieron y la desobediencia fue pagada por Dios. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 nos habla de eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Número 1, que Dios tiene patrones, que Dios tiene diseños, que Dios tiene modelos para todo lo cual nosotros hacemos en nuestra vida hoy, en nuestros días. Y nadie tiene el derecho de cambiar, porque Dios es inmutable. En Dios no hay ninguna variación. En Dios no se va a ver ningún tipo de cambio. Lo que Dios dice, eso se debe de establecer. Lo que Dios ha manifestado para todos nosotros, eso es lo que se debe de obedecer y se debe de llevar a cabo. Ahora bien, estableciendo bien fijamente estos puntos fundamentales, entramos a lo que quiero hablarles hoy en esta mañana concerniente a los aspectos específicos de cambio dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y particularmente sobre la adoración hacia nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, quienes somos cristianos, estamos fundados principalmente en las palabras de los profetas, de los apóstoles, y siendo Cristo la piedra principal. A lo menos así nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 19, cuando el apóstol Pablo le escribe a esa congregación en Éfeso y le dice que el fundamento es los profetas, los apóstoles y Cristo siendo la piedra principal. Y es verdad, porque no hay ningún fundamento establecido, únicamente el cual es Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo pone en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Jamás se podrá poner otro fundamento, únicamente el fundamento estable, el cual es Cristo Jesús. Entonces, si Cristo Jesús, entender que la doctrina también ha salido de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, 18, repetir en Hechos capítulo 1 y versículo 8, en donde ellos se tienen que desarrollar no únicamente en Jerusalén, en Judea, sino que hasta los fines de la tierra. Y cuando los apóstoles entonces empiezan en Jerusalén, ellos entonces instruyen e enseñan a los discípulos, aquellos los cuales se bautizaron en aquel entonces, que fueron como 3,000 personas, Hechos 2:41. Y estos entonces, dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina de los apóstoles ahora ya toma forma, es un patrón, un modelo. ¿Cómo lo sé? Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y versículo 17 dice, aquella forma de doctrina a la cual habéis obedecido. Y ahora forma, ya estaba sistemáticamente, y lo podemos ver nosotros a través de las epístolas que se escribieron, tanto de Pablo como Pedro y otras personas. Y lo entiendo de esta manera, porque la Biblia lo enseña. Y si así lo fuese, entonces cuando el Señor escogió a Saulo como uno de sus apóstoles en Hechos capítulo 9, Saulo entonces ya convertido y se convierte en Pablo, miramos nosotros que cuando Pablo habla
Él dice, así fui enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla concerniente a la cena del Señor, dice, así como el Señor me ha enseñado, yo ahora le enseño a ustedes. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo entonces ahora comienza a enseñar. Eso me da a entender a mí que Jesucristo no únicamente le enseñó a sus discípulos que Él escogió en aquel entonces, sino que ahora a Saulo, a Pablo, cuando Él lo lleva a un lugar de desierto y le comienza a revelar y comunicar aquello lo cual es necesario que Él entendiera para enseñar las Escrituras, ahora Pablo lo viene a comunicar. El Señor me ha enseñado. ¿Qué le enseñó? La doctrina concerniente a la adoración. Y lo que Él enseña concerniente a la oración, entonces viene de nuestro Señor Jesucristo. Es un patrón, es un modelo que se ha establecido. Lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 12, versículo 42, más adecuadamente, más formulado. En la comunión con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y en la comunión con nosotros ahí se desarrollan varios puntos. Esto, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña concerniente a la adoración. La adoración tiene que desarrollarse de una manera como la Biblia lo enseña. Y todos nosotros quienes estamos aquí, quienes somos predicadores del Evangelio, hemos enseñado desde el principio aquello lo cual se nos ha enseñado, porque ahora hombres fieles, 2 Timoteo capítulo 12, versículo 2, nos han enseñado a nosotros, hombres fieles, para que nosotros ahora entonces podamos comunicar y enseñar más adelante aquellas cosas que son de la palabra de Dios. Y podemos leer nosotros que en el Nuevo Testamento son 5 actos que se encuentran concerniente a la adoración. Y yo creo que todos nosotros entendemos esto. Ahora el problema es de que hombres han querido y han logrado en cambiar algunos actos de la oración que el Señor ha establecido. Y no es cosa extraña, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido en Mateo capítulo 7, versículo 15, de la siguiente manera. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra del Señor así: guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo, al decir esto, nos está enseñando de que nosotros debemos de velar, de que nosotros debemos de estar siempre al tanto en cuidar la doctrina que Él nos ha dado. Porque habrán de venir personas que parecen ovejas, personas que pensamos nosotros que son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sin embargo, ellos vienen y se meten dentro del cuerpo de Cristo Jesús para hacer lo siguiente. El apóstol Pablo lo expone de esta manera. En Gálatas capítulo 2 y versículo 4 dice la palabra de Dios así. Gálatas capítulo 2 y versículo 4 dice: y estos, a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavos. Y claro que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a los judaizantes, aquellos quienes, Hechos capítulo 15, versículo 1, enseñaban: es necesario obedecer el rito de Moisés para ser salvo. Es necesario ser circuncidados para ser salvo. Se refiere a estas personas. Sin embargo, el principio está en pie para nosotros, de que nosotros debemos de tener cuidado de aquellos que vienen a nosotros como ovejas, pero son lobos rapaces, que vienen a escondidas y se vienen a introducir dentro de nosotros para venir a expiar nuestra libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Estas son personas las cuales el apóstol Pedro dice en segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, él dice la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El apóstol Pablo también amonesta y advierte a un grupo de ancianos
en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30 de la siguiente manera. Dice así: porque yo sé que después de mi partida, Pablo hablando de un grupo de ancianos, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no habrán de perdonar al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y miramos nosotros que esto vino a ocurrir, porque entre ellos un llamado Fileto y Emineo vinieron a levantarse dentro de ellos y hablando las siguientes cosas. Miramos nosotros que dice de la siguiente manera, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 17, y sus palabras carcomen como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En aquel entonces había hombres tales como Emineo y Fileto, hombres que les causó mucho daño el apóstol Pablo en predicando y enseñando diferentes cosas que no eran ciertas. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice que Alejandro fue uno de esos hombres. Un hombre que le causó mucho daño y muchos males al apóstol Pablo. Y Pablo luchaba en contra de estas personas, porque él enseñaba el evangelio puro, él enseñaba aquello cual el Señor le había revelado. Gálatas capítulo 1 versículo 14. Sin embargo, estos hombres que se habían introducido entre la hermandad, manifestándose como hermanos, sin embargo trayendo herejías destructoras y enseñando diferentes cosas, hombres que se levantaron entre sí mismos y enseñando diferente doctrina, estos hombres causaron mucho daño y muchos males dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y el celo del apóstol Pablo era de destruir a estas personas, enseñándoles la verdad. ¿Amaba el apóstol Pablo a esta gente? Claro que sí les amaba. Sí les amaba. Pablo demostraba el amor hacia esta gente en la manera en como Dios les enseñó. Y no únicamente Pablo se esforzaba en enseñar en contra lo que esta gente enseñaba, sino que él mandaba a aquellos los cuales él entrenó, tanto como a Tito y a Timoteo, para que ellos enseñaran en contra. Al joven Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, dice de la siguiente manera, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Te encargo que mandes, que vengas a decirles a aquellas personas quienes andan enseñando falsedad, que vale más que no enseñen falsedad. Enséñales la verdad. A Tito le dice en Tito capítulo 12 versículo 15, le dice, Tito, reprende y exhorta con toda autoridad, que nadie te venga a menospreciar. Tú tienes la verdad de Dios, tú eres columna y baluarte de Dios, por lo tanto la verdad que se te ha enseñado ante ti, tú enséñala con toda autoridad, reprende, redarguye con toda autoridad. Y esto nos trae al punto, hermanos, que en esta mañana espero que sean comprensibles y que miren el espíritu de amor con el cual esto se presenta, para que miremos el error que se ha llevado a cabo por varios hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y si acaso usted lo toma como un punto de divisionista o un punto de que está hablando mal de la persona, vuelvo a repetir, este es un juicio justo, con evidencias presentadas ante usted. Únicamente se va a leer las evidencias, únicamente las evidencias, para que usted pueda entender en cómo el cuerpo de Cristo Jesús está cambiando y está enseñando falsedad de parte de algunos hermanos. No sé si usted es familiar con Stream in the Desert, manantiales en el desierto. Este programa es apoyado por un hermano que conocí en Sunset cuando era instructor allí. Se llama el hermano Ken Young. Él ya tiene varios años llevando a cabo este programa, pero este programa es un programa lleno de falsedad.
Dentro de este programa que le enseña a los jóvenes, invitan a grupos, usted lo puede ver, que vienen a usar instrumentos musicales. Le nombran ellos rock, gospel music. Y dentro de este programa tienen dramas. Este señor no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Sin embargo, fue ocupado para demostrar un skit, un drama. Y lo demostró durante la época que se llevó a cabo esto. Enseguida miramos nosotros que esto de aquí viene a enseñar que tuvieron la cena del Señor el día sábado a las 3 de la tarde. ¿Cambio? Sí, cambio. Específico. Yo le escribí a Ken Young un email, un correo electrónico. Y lo único que él me contesta es, no quiero hablar de ello. No quiero hablar de ello. Un boletín de Oak Hills Church of Christ, un boletín de la Iglesia de Cristo en Oak Hills. Y noten lo que los ancianos escriben aquí. Dice, un anuncio de los ancianos, y está en inglés o lo que lo voy a decir en español. Los ancianos quieren proveer para ustedes una declaración sobre alguna pregunta que se ha levantado últimamente. La pregunta tiene que ver con los instrumentos musicales en nuestro culto de adoración. Después de varios meses de un estudio cuidadoso, hemos considerado, nosotros los ancianos, unánimemente, de que no es bíblico enseñar a la congregación de que no se debe de usar instrumentos musicales en la adoración. Nosotros, los ancianos, reconocemos que esto es un tema de gran controversia y que hay muchas opiniones concernientes a ello. Noten, opiniones. Pero nosotros pensamos y creemos de que la introducción de instrumentos musicales en el futuro, aquí con nosotros, es posible. Pero queremos hacerlo de una manera en que no cause división. Nosotros meramente queremos establecer esta decisión a ustedes hoy, este día, pero no sabemos realmente cuándo vamos a introducir los instrumentos musicales. Así que si usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a esto, nosotros estamos dispuestos para hablar con ustedes, los ancianos. Se le escribió a los ancianos un correo electrónico y el hermano Pruitt, uno de los ancianos de allí, me escribe y me dice, estamos haciendo buena obra, tienes que venir a ver, esto es lo que te puedo decir. El día 6 de septiembre, Max Lucado anuncia, y sale esto en el periódico de San Antonio Express, ahí en San Antonio, y él dice, Oak Hills drops Church of Christ. La iglesia de Oak Hills se quita el nombre Iglesia de Cristo. Ya era tiempo, porque estaba causando problemas. Y dentro de aquí, él viene a introducir que ya se va a usar los instrumentos musicales en el culto de oración. Que no van a cambiar en la doctrina, únicamente en la estrategia en cómo alcanzar gente. Oyes, pues que no es doctrina la música, el canto, que no es doctrina también el nombre. ¿Quién le ha dado derecho a Max Lucado? Vuelvo a repetir la inmutabilidad de Dios. ¿Quién le ha dado derecho a este hombre cambiar lo que Dios ha dicho? Y no que la iglesia de Cristo sea como un título, sino que es estamos reconociendo de que somos gente que pertenecemos a Cristo. Pero ¿quién le dio el derecho a él para quitar esto de encima? Y ahí está el hermano David Padilla. Y hablé con David Padilla y como le dije ayer, me dijo, hermanos, estoy orándole al Señor para que me ilumine. Lástima de estudio de este hermano en la palabra de Dios. No nos vamos tan lejos. La Farmers Branch Church of Christ, la Iglesia de Cristo aquí en Farmers Branch. Aquí en su primer párrafo dicen que ellos van a comenzar a usar instrumentos musicales en el culto de oración. Y más adelante, ellos vienen a hablar sobre usar mujeres en administrar la cena del Señor
Ellos vienen a hablar sobre la posibilidad de tener un servicio el sábado por la noche y también de participar de la cena del Señor el sábado por la noche. Cambios específicos que hombres se atreven a hacer al cuerpo de Cristo Jesús. Un hermano llamado Raúl Saucedo Jr., que predica en Ponca, Oklahoma, edicta este boletín, se llama La Antorcha. Y noten lo que él escribe aquí concerniente. Él le llama tradiciones, a la doctrina de Dios él le llama tradiciones. Igual como otro hermano que más adelante voy a mencionar. Dice, podemos caer en la misma trampa de los fariseos, formulando en nuestra cabeza una lista no escrita de mandamientos como si fuera una lista de control algún. ¿Cómo? Noten, los 5 pasos de adoración. 5 pasos para ser cristiano, 3 formas para establecer autoridad en el nombre correcto, la posición correcta en cuanto a varias disputas entre hermanos, etc. El hermano Raúl le llama a la doctrina de Cristo Jesús tradiciones. Y usted me dirá, pero hermano, que el apóstol Pablo no usó la palabra tradición en Corinto concerniente a la doctrina. Sí la usó, pero allí la usa él correctamente. Raúl no la usa aquí correctamente. Cuando él está exponiendo la palabra tradición, él está exponiendo que existe una posibilidad de que si es tradición, entonces puede quitar y no afectar a la iglesia del Señor. Uno no puede quitar la doctrina de Cristo Jesús, vuelvo a repetir. Es establecida por Dios. Y el hombre no puede cambiar lo que Dios ha establecido. Ni tampoco está para negociarse. Pero él viene a atacar a la hermenéutica antigua, los 3 pasos para establecer autoridad. Él viene a atacar a la adoración. Los pasos o los actos que la Biblia enseña concerniente. Le escribí un email a este hermano. A todos los que estoy mencionando, ella ya ha hablado con ellos. Y les he escrito y he querido hablar y ellos me responden, no quieren hablar. Algunos responden, otros ni responden, sino que ponen a otros que respondan por ellos. Allí en Corpus Christi, y estamos tratando actualmente con esta congregación, se llama The South Church of Christ. Varios tratos que ellos están equivocadamente obrando. Le escribimos una carta nosotros los ancianos de Norton Street, a los ancianos de la congregación. Todos los ancianos de ellos firman esta carta. Y le hablamos punto por punto y demostramos versículos en donde la Biblia enseña concerniente a ello. Y noten los puntos que ellos afirman de que están bien. Dice, la iglesia de Cristo en South cree que hay más de un cuerpo religioso aprobado por Dios. En otras palabras, ellos están diciendo, pensamos y creemos que existen cristianos en las denominaciones, como Hugo Shelby. Pensamos y creemos que existen gentes que se van a salvar en las denominaciones. Ellos dicen, esto lo creemos. Ellos dicen, la iglesia de Cristo en South cree y está actualmente participando y animando comunión y compañerismo entre denominación. Estos hermanos invitaron ya a varios predicadores del área, predicadores de las denominaciones, a un metodista y a un episcopal, para que fuese y predicase en la congregación y a un bautista. Y ellos aprueban eso. Y usted dirá, ¿qué tiene de mal eso? ¿Qué te puede enseñar un episcopal, hermano? ¿Que el homosexualismo es bien delante de Dios? ¿Qué te puede enseñar un bautista? ¿Que eres salvo una vez y jamás puedes caer? ¿Qué te puede enseñar un metodista? Hablando de doctrina, ¿qué puede enseñar esta gente? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿qué negocio tiene el cristiano de que alguien más le enseñe cosas que ya Dios nos ha enseñado? Siguiente punto, dice, nosotros creemos de que existen otras personas que nosotros creemos y tenemos compañerismo con las denominaciones únicamente que tienen que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
si así es, pues también tienen comunión con los demonios. Lucas capítulo 8, versículo 31, los demonios dijeron, nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Ellos creen, ¿van a tener comunión con el demonio? Pues lo están teniendo. Lo están teniendo. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que nosotros creemos y aún también los demonios creen y tiemblan. La Iglesia de Cristo Usados dice que practica y anima varios métodos en el culto de adoración. El drama, testimonios, etc. Cambios que estos hombres han escrito. Y noten su último párrafo. Dice, apreciamos que nos han escrito para llamar la atención sobre estas cosas, pero no queremos saber nada de ustedes. No queremos debate con ustedes, no queremos hablar privadamente, no queremos que nos digan nada. Y hay hermanos que se quedan callados y no dicen nada. Y esta gente más y más se está infiltrando dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y está fracasando. Aquí está otro boletín editado. Y si está David Padilla, David Esparza aquí, no lo miro, ¿verdad? Pero ya hablé con usted anoche. Y esto lo digo, hermano, con todo respeto y con todo cariño. Con todo respeto y con todo cariño, brother. Es solamente a los escritos que usted ha escrito. Yo le amo a usted y lo aprecio y lo respeto por lo que usted es como persona, pero estoy en contra del error que se ha escrito en estos boletines. Y no de lo que dice. Y claro, ¿verdad? Si acaso usted quiere leer todo el artículo, y creo que sería bueno ahora que leyera todo el artículo, le pueden preguntar al hermano David Esparza que le haga copias de todo esto, y él se lo puede manifestar. Dice, y voy a leer parte, no voy a leer todo porque no tengo tiempo ya, ¿verdad? Dice, podemos imaginarnos el rostro de sorpresa de algunos hermanos que asisten a servicios de adoración en domingo y este concluye sin que se haya participado de la comunión. Oye, pues claro, sería una sorpresa, porque el Señor nos dice que cada primera semana debemos participar de la cena del Señor. Pero si acaso dice, si un hermano viene y no se lleva a cabo la cena del Señor, la comunión, ¿se van a quedar sorprendidos? Pues claro. ¿Quién no se va a quedar sorprendido? En otra parte dice, para muchas personas es un escándalo cantar himnos o canciones espirituales con ritmo de polka, de marcha o corrido rápido. Claro que el escándalo sería mayor si hablásemos de las cumbias o el mambo o el merengue. Enseguida dice, si la mayoría de las iglesias del Cristo se animaran a renovar sus cantos de adoración a Dios, tendrían servicios más dinámicos. Ahora yo pregunto, si la mayoría de las congregaciones de la Iglesia de Cristo se animarían a renovar sus cantos, y cuando habla él de renovar, ha hablado, ¿verdad?, de cumbias, de polcas, de merengues y todo esto. Ese cambio del cual él está haciendo referencia aquí, no es de lo que dice la Biblia, sino que es a lo que acaba de exponer. A lo menos yo lo agarro de esta manera. Si estoy equivocado, le pido perdón, hermano. Eso concerniente a la adoración. Mire lo que dice en otro artículo que él escribe, dice, el canto en la adoración, continuación, escrito por David Esparza, dice, Dios que muestra de qué manera o con qué cualidades debemos hacerlo, que el canto. Permítame enumerar a continuación unas cuantas de estas cualidades que debemos ofrecer el canto a Dios. Y tiene al hablar con todas sus maravillas, alabando y dando gracias a Dios en alta voz, con júbilo, y al último dice, aplaudiendo. Es lo que dice aquí. Ahora, dice los actos, bueno, ya hablé de esto. Ahora, concerniente a un boletín que ellos dictan ahí, aquí adentro dice acciones de gracias. El agradecimiento debe manifestarse por lo menos de dos maneras. La forma verbal
Esta puede ser por medio de oración, cantos y testimonios. La forma de acción, esta se manifiesta por medio de obras en bendición de la iglesia y del primogénito. Es un boletín, no estoy diciendo que David Esparza lo escribió, pero es un boletín de Ilan Melby en donde David Esparza predica. El tiempo ya se me terminó, hermano, pero tengo varias cosas aquí y otro boletín que se llama Ecos Milenarios. Es escrito por, yo le llamo hermano Nacho Bárcenas. Habla sobre las tradiciones y viene a juntar las tradiciones y la doctrina en semejante manera como el hermano Raúl Saucedo de Ponca, Oklahoma. Y si acaso quieren copia de esto, ahí se pueden tener. Ahora, miramos nosotros también, hermanos, en el expositor, nuestro hermano Leonel Cortés viene a traducir un artículo muy bueno y se intitula ¿Qué le está sucediendo a la iglesia? Y tiene Judas 3 al 25. Y les ruego que lo lea todo para que mire los cambios que han ocurrido dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo esto, hermano, que se ha manifestado es solamente una poca parte de todo lo que se está llevando a cabo en nuestros días. Y yo pienso que es problema de todos nosotros, no solamente de un hombre. Y estos hermanos, quienes están en esta posición de la cual he mencionado, juzgan a uno como divisionista, como pleitista. Está como aquel juez o aquel rey que cuando Eliseo se confronta a los profetas de Baales y que él viene a destruir aquello lo cual Dios le dijo que destruyera porque eran en contra de la voluntad de Dios, cuando él camina hacia Acab le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, Acab era el que había causado toda la maldad. En primer lugar, por no amarrarse la faja con su esposa. En segundo lugar, por dejar que su esposa hiciera lo que ella quería hacer con los profetas de Baal. Y en tercer lugar, en no hablar y enseñar y predicar lo que Dios le había dicho. Y tiene él la necesidad de decirle a Elías: ¿eres tú el que causas problemas a Israel? Hermanos, nosotros como predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de velar, estar firmes en la fe y portados varonilmente y esforzarnos para decir como Elías en aquel entonces: tú eres el que has causado problemas. Nosotros no debemos tener ningún tipo de vergüenza cuando predicamos la verdad, cuando enseñamos la verdad. ¿De qué debemos de temer? Porque únicamente somos pregoneros de la verdad. Dios nos ha enviado. Dios quiere a hombres fieles, hombres que vengan y demuestren que ellos desean realmente que la palabra del Señor se predique y se enseñe. Hombres que no vengan a estimar riquezas, hombres que no vengan a estimar su propia vida, hombres que dejen todo por basura y que se esfuercen únicamente para predicar la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Que venga a exaltarse la verdad. Somos columna y baluarte de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Vamos pues a actuar de esa manera. El problema no es mío, hermano. El problema es de todos nosotros. Y Dios en esta mañana está como lo estuvo ante Isaías. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién dirá: Señor, heme aquí? Que el Señor le bendiga.